Mi nombre es Marina Maidana y les doy la bienvenida a este episodio de Psicología Contigo. En esta oportunidad vamos a hablar de un referente que ha dejado muchas enseñanzas. Él es Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor francés, autor de varias obras, pero la más famosa a nivel mundial fue El Principito. Este libro fue inspirado en su esposa Consuelo Sunsin, con quien llevó una relación tormentosa, de rupturas y peleas, como así también le ha brindado una gran experiencia donde sentía admiración y amor por ella. Se describe la historia como un pequeño hombre de alma libre y ella, una rosa refinada, caprichosa, egoísta, acostumbrada a una vida de clase alta, pero a su vez frágil. Esta historia mágica ha dejado una gran enseñanza en cuanto a cómo entender el amor y superar los obstáculos que nos presente la vida. Él aborda sus propias experiencias y cómo las gestionó en las etapas más difíciles en la relación con su esposa. En ejemplo, en Conversación con la Rosa, hace una distinción entre querer y amar, indicando que el primero es apego y esperar con expectativas muy altas del otro, y cuando no somos correspondidos, nos sentimos frustrados y decepcionados. En cambio, en cuanto al amor, dice, amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. ¿A quién no le han roto el corazón alguna vez? Esa persona a la que más queríamos, quien más confiábamos, con quien teníamos proyectos, un día decide marcharse, dejando la sensación de vacío, que no volveremos a sonreír e incluso volver a amar. Ese difícil momento de atravesar una ruptura no es fácil. Y aquí, en Psicología Contigo, ahondaremos sobre cómo superar una ruptura de pareja. En esta oportunidad, nuestra invitada es la licenciada Dubravka Pineda, psicóloga especializada como bioterapeuta, con quien analizaremos sobre cómo gestionar una ruptura. Buenos días, Dubravka, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Vanina. Contenta de estar aquí. Bueno, para ayudarnos a levantarnos en ese momento tan difícil, ¿cuál es ese primer paso que debe dar una persona cuando le rompen el corazón? Bueno, yo creo que lo primero es saber que las separaciones siempre van a implicar un punto de quiebre a partir del cual inicia un proceso de duelo, ¿no? Y esa primera fase del proceso de duelo va a implicar como un momento de negación en donde nos preguntamos, wow, ¿qué pasó? ¿Es cierto que nos separamos? ¿Cómo es esto? ¿No? Y ese proceso de negación nos va a llevar un tiempo, ¿no? Nos va a llevar un ratito como terminar de entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría yo en ese caso? Bueno, darle un espacio a ese proceso emocional que está cursando, ¿no? Yo creo que muchas veces las personas salen como corriendo, ¿no? A buscar a otra persona que nos llene ese vacío que dejó esta ruptura, ¿no? Y de esa manera, pues no entrar en contacto con todas estas emociones que nos está produciendo esta experiencia, ¿no? Entonces, creo que es importante darle espacio a eso que está ocurriendo, a esas emociones que están aflorando, ¿no? Y también creo que es importante darnos el permiso de ser acompañados por nuestros familiares, seres queridos, ¿no? Amigos, que de alguna manera nos puedan dar un poco de contención emocional, ¿no? Yo pienso que todas las relaciones, la relación en general, pero la ruptura también forma parte de ese proceso de aprendizaje que nos toca vivir y a través del cual también podemos crecer, ¿no? En algunas ocasiones, quien es dejado es el que, por lo general, el mito, no sé si es mito, pero bueno, estás aquí para ayudarnos a descifrar esto, ¿no? Quien es dejado sufre más, ¿no? Apegado a ese dolor y con las redes sociales al alcance o con amigos en común, teniendo noticias, queriendo saber qué es la vida de esa persona y también buscando respuestas, ¿no? ¿Por qué me dejó? Porque a mí ya estará con otra persona. Entonces, ¿cómo se puede cortar esa obsesión dolorosa y continuar hacia adelante? Bueno,
lo primero que hay que decir es que efectivamente es algo que puede ocurrir. Yo creo que cuando uno se enfrenta a una ruptura, algo que ocurre es que surgen un montón de interrogantes en nuestra cabeza, ¿no? Un montón de preguntas, ¿sí? O sea, pues, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué me dejó? ¿En qué momento se acabó el amor? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Estará con otra persona? ¿No? Hay un montón de incertidumbre, de preguntas que giran en nuestra cabeza. Y como la mente en realidad no está, ni le gusta, ni está preparada para vivir con el vacío de información, siempre está buscando llenar los espacios con información de nuestra propia cabeza o buscando información afuera. Entonces, obviamente, si esas preguntas no las podemos resolver con nuestra expareja, bueno, es, es común y es muy probable que queramos buscarlo de otras formas, ¿no? Ahora, en esta era tecnológica, pues tenemos al alcance las redes sociales que nos permiten, bueno, viste, ver si la persona se fue de viaje, qué hizo, salió de fiesta, se conectó, no se conectó, ¿no? Y entonces, de alguna manera terminamos stalkeando un poco a esa persona, ¿no? Que bueno, que es una búsqueda de información, ciertamente, pero que yo creo que es importante entender qué es lo que nos ocurre cuando hacemos esto, ¿no? Porque yo creo que no hay una fórmula mágica para romper con ese proceso medio obsesivo, pero sí es una manera digamos, de hacer consciente, ¿no? Que estamos alejándonos un poco del amor propio, es entender o poder ver que luego de ese proceso de escudriñar información, de buscar, de ver qué está haciendo la persona, de preguntarle al amigo, nos sentimos mal, ¿sí? O sea, no es que nos suma, ¿no? Sino que, oye, nos genera más preguntas, ¿sí? No, nos hace contactar con más enojo, nos hace hacernos novelas en la cabeza, ¿no? Historias que probablemente tampoco sean reales, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Desde el amor propio a ser consciente, oye, este comportamiento que estoy teniendo, esta manera de abordar y de solucionar estas preguntas que tengo en la mente, me está haciendo bien, o por el contrario, luego que lo hago me siento mal, me siento más atormentada, más triste, ¿no? Yo creo que eso es un buen recurso, ¿no? Como para parar ese comportamiento. Ahora, también es verdad que cuando no logramos hacer eso, bueno, siempre está la opción de bloquear a la persona, borrar el contacto, ¿no? Entiendo incluso que hay hasta aplicaciones que sirven para hacer ese tipo de distanciamiento. Qué importante que remarcas esto, ¿no? De bloquear cuando ya sentimos que nos duele tanto, ¿no? También para poder seguir adelante. Y el querer saber de la otra persona tampoco nos hace bien, ¿no? Hay que todo lo que sume para que nos haga bien y nos haga avanzar, que es lo más importante. A veces en la rutina, las preocupaciones cotidianas, muchas veces no nos podemos dar cuenta que esa persona ya no está conectada a la relación. ¿Qué señales frecuentes se presentan para ayudarnos a poder mejorarlo o bien para poder atravesar la ruptura ya sin tanto dolor? Bueno, cuando una relación está teniendo dificultades y de alguna manera se empieza a manifestar ese alejamiento emocional, sí es cierto que a veces nos da miedo como poner el tema sobre la mesa, ¿no? Y conversar, porque, bueno, parte del miedo es qué va a salir en esa conversación, en ese ponerle la cara a la problemática, ¿no? Entonces, bueno, nos distraemos, nos ocupamos de las responsabilidades de los hijos, de las distintas temáticas de la vida, ¿no? Un poco un poco la fantasía inconsciente de que si no lo miramos, pues o desaparece, ¿no? O no existe. Entonces, es importante tener en cuenta que si bien es cierto que eso puede en algún momento ayudarnos a no conectar con esa posibilidad de conflicto, también es cierto que cuando nosotros no le damos la cara a un problema y dejamos que eso avance, puede ser que en el momento en el que querramos abordarlo, quizás el problema se haya hecho un poco más grande, necesite más esfuerzo para solucionarse, o puede ser que no tenga solución, ¿no? Manifestaciones, bueno, pueden haber muchas manifestaciones de esa
ese conflicto, ¿no? O sea, puede haber un distanciamiento emocional, puede haber unas respuestas de irritabilidad, menos interés en proyectos comunes, entre muchas otras cosas. Siempre es importante como tener como punto de comparación a nuestra pareja para saber qué cambios hay, ¿no? Porque si tu pareja, por ejemplo, nunca ha sido una persona que demuestra físicamente el afecto, pues no es cariñosa desde el punto de vista físico, pues esa ausencia de ese comportamiento no lo puedes comparar como un elemento de cambio, ¿sí? O sea, siempre tienes que compararlo con tu propia relación. Entonces, aunque suene trillado, la realidad es que la comunicación es tremendamente importante dentro de la relación, ¿sí? Y abrir espacios para poder manifestar las inquietudes de cada una de las partes es súper importante para que si hay alguna problemática, algún tema, algún conflicto, lo podamos abordar con prontitud, ¿no? Y podamos resolverlo de una manera más sencilla, ¿no? Ahora, el atravesar una ruptura sin dolor no es posible. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque siempre que hay un vínculo afectivo, cuando se rompe duele, ¿sí? O sea, duele en pequeña, mediana o gran medida, pero duele, ¿sí? Entonces, yo creo que una persona que te diga, no me importa, no me dolió, no me pasó nada, yo estaría más inclinada a pensar que esa persona no está haciendo contacto con lo que le pasó, ¿sí? Más que realmente que no le dolió. Entonces, yo creo que nosotros los seres humanos estamos programados biológicamente para escapar del dolor físico, ¿no? Por un tema de supervivencia. Y en eso también entra el dolor emocional, ¿no? Entonces le tenemos como mucho miedo al dolor, ¿sí? Pero yo creo que el dolor es una oportunidad también de profundizar en lo que nos pasa, en profundizar en lo que quizás tenemos que aprender, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros pensamos o cómo han sido las experiencias que para nosotros han sido las que más crecimiento nos han producido, ¿no? Seguramente nos daremos cuenta que esas experiencias son las que han venido de la mano de un desafío emocional más importante, ¿no? Entonces, un poco como perder el miedo a atravesar el dolor. O sea, más que salir corriendo, escapar de él, es como, bueno, me quedo acá y miro el dolor y le doy la oportunidad al dolor de que me muestre lo que me tiene que mostrar. No es fácil este proceso, pero ¿qué herramientas tiene una persona para aceptar esa responsabilidad de esa ruptura, ¿no? ¿Qué herramienta se vale, ¿no? Por ejemplo, ante una ruptura la persona piensa, no lo hice bien, ¿no? Siempre tiende a pensar que no lo hizo todo bien, pero a la vez, en otras ocasiones, que es en la mayoría de las veces, se tiende a culpar a la otra persona, ¿no? Me fuiste infiel, no me atendías tanto, ahora entiendo por qué no estabas nunca, tus horarios y demás. Entonces, ¿qué herramientas tiene una persona para poder aceptar esa responsabilidad, ¿no? Para poder cortar un poco con esa actitud. Bueno, yo pienso que, o sea, ¿qué es lo que yo suelo recomendar en un primer momento, ¿no? Si es posible, porque no siempre es posible, si es posible cortar con todo contacto con esa persona y con la información de la persona, si lo puedes hacer, hazlo, ¿sí? No es fácil, pero va a hacer que ese proceso de duelo y de resolución de ese proceso que estás viviendo sea un poco más fácil, más llevadero, ¿no? Entonces, cuando la persona sigue, ¿viste? Como entrando en contacto, esto que habíamos hablado en las redes sociales, los amigos, es como una herida, ¿verdad? Que está ahí, que arde, duele, escuece, ¿no? Y que cuando nos distanciamos de ese elemento, esa herida empieza pues a hacer la piel, empieza a hacer lo propio para sanarse, ¿no? Entonces es como que va haciendo una costrita y nos vamos sintiendo mejor. Entonces cuando este elemento vuelve, es como si esa costrica se cayera nuevamente. Entonces volvemos a experimentar todo esto que nos está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría yo? Uno, tratar de tomar distancia de tu expareja, por lo menos al inicio, ¿sí? Mientras la persona se va sintiendo un poco mejor. Otra cosa otro recurso que creo que es importante
es como retomar pues actividades que puedan ser placenteras, ¿no? Un poco, bueno, volver a conectar con el rol de la soltería, ¿no? O sea, de repente hay un proyecto que estaba pendiente y quedó pues en el olvido, bueno, podemos retomar otra vez ese proyecto, ¿no? Y yo creo que también es una buena oportunidad para de repente hacer alguna actividad de autoconocimiento, ¿no? Algo que te pueda ayudar a conocerte un poco más en esa situación, ¿no? Yo creo que si hay una dependencia emocional muy fuerte, probablemente no responda solamente a esa relación, sino que responda a elementos del pasado que no hayan sido solucionados. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, tú dices, oye, es una oportunidad también para conocerme más, ¿no? Para profundizar en mí. Entonces, también es importante hacerse preguntas, ¿no? O sea, preguntas poderosas, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, preguntarse ¿qué me permitió mi pareja descubrir de mí misma, ¿no? ¿Qué sumó mi expareja a mi vida, ¿no? ¿Qué me permite esta ruptura, este quiebre, qué me permite hacer de aquí en adelante, ¿no? Intentando poco a poco, como también ir entendiendo, o sea, darle como una visión un poco más positiva, ¿no? Y también ir entendiendo que, bueno, que si esta persona ya no está es porque cumplió su papel en nuestra vida, o sea, en nuestro proceso evolutivo, ¿no? Y que la realidad es que al cerrarse una etapa, ¿no? Nosotros estamos cerrando una puerta y estamos abriendo otra puerta, otro ciclo de nuestra vida al cual vamos a entrar con todos esos conocimientos y todo eso que hemos aprendido de esa etapa anterior, ¿no? En este periodo, como habíamos hablado antes del tema de la soledad, que es una gran aliada, aunque a veces resulta encontrarnos solos es difícil y es muy duro, ¿cómo podemos volver a encontrar esa motivación? ¿Cuáles serían como los pasos prácticos para poder volver a motivarnos otra vez? Bueno, yo creo que hay maneras distintas de enfrentarse a la ruptura, ¿no? Tú vas a ver a las personas que efectivamente se recogen un poco, se aíslan, ¿no? Viven un proceso de aislamiento, y de repente hay otras personas que salen, ¿no? Rápidamente como, bueno, a buscar pareja, a fiestear, ¿no? Evidentemente, yo no estoy haciendo un juicio de valor de ninguna de las dos posiciones, ¿no? Lo que quiero decir es que las dos forman parte del proceso y las estrategias de cada quien para enfrentar su ruptura, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es que la soledad, este proceso de aislamiento tiene un papel importante, como bien lo dijiste, porque en la soledad, bueno, tú vas a vivir la tristeza, por ejemplo, y la tristeza es una emoción pasiva, ¿sí? Pero es una emoción que nos detiene, ¿no? Es una emoción que nos dice, ya va, para un momento, ¿no? Y es como que nos obliga a mirarnos a nosotros, ¿no? Entonces, obviamente eso va de la mano justamente con lo que venimos hablando, ese proceso reflexivo que tiene que existir cuando hay una ruptura, ¿sí? Porque si ese proceso reflexivo no está, no se da, la persona va a ir a una siguiente relación y va a repetir un montón de patrones y un montón de comportamientos que quizás fueron parte del problema en la relación anterior. ¿Sí me explico? Entonces, la idea es que, oye, saquemos el mayor beneficio, saquémosle el jugo a las experiencias de la vida, ¿no? Y bueno, pasó esto, ¿cuál fue mi rol dentro de esa relación, ¿no? Entonces, la soledad es como un poco lo que te decía el dolor, o sea, también como que perdámosle miedo a eso, ¿no? O sea, vivamos el proceso de soledad, obviamente, si notamos, ¿no? Que eso, bueno, está pasando mucho rato y a pesar de que tenemos el apoyo de nuestros amigos y no vamos como en ascenso, ¿no? Entonces, bueno, de repente en algún punto habría que preguntarnos si necesitamos algún tipo de apoyo psicoterapéutico, ¿no? Pero bueno, un poco a propósito de lo que me dijiste, de preguntarme, bueno, cómo salir cómo encontrar la motivación. Bueno, hablé de la soledad un poco para darle espacio a la soledad, ¿no? Para decir, bueno, si hay un ratito que no estemos tan motivados,
un ratito está bien vivir ese proceso, ¿no? Y salir de ahí, bueno, un poco lo que yo te decía, o sea, siempre es como bueno, volver a conectar, o sea, buscar actividades que nos conecten con el afuera, con la interacción, que nos conecten con la emoción, ¿no? Con cosas nuevas, distintas, ¿no? También intentando entender que estamos como entrando en un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo momento de una nueva etapa de nuestras vidas, ¿no? A veces sucede que el ex regresa porque quiere saber qué pasó, qué fue de nuestras vidas, ¿no? Y la pregunta ¿es bueno seguir en contacto con un ex? Porque en muchas ocasiones incluso buscan nuevamente el contacto a pesar de haber avanzado y estar en otra pareja. Eso es lo más confuso también para la persona que es dejada. Entonces, ¿es bueno seguir en contacto con ese ex que quiere seguir sabiendo de nuestras vidas, que quiere como seguir en contacto con una amistad, o no se sabe qué quieren en algunos casos porque ya están en pareja, ya han hecho su vida? Ok. Bueno, o sea, si tú me lo preguntas así, ¿es bueno ser amigo de tu ex? Te diría que, no diría que de plano no diría que es algo malo, ¿no? Pero bueno, para ser amigo del ex habría que haber vivido un proceso de separación inicial, en donde, bueno, cada quien vivió su duelo, ¿no? Resolvió sus asuntos, ¿no? Y después podemos volver a reconectar desde otro lugar, ¿sí? Ahora, va a responder a las particularidades de la relación, o sea, de la historia de la relación, a las características de las personas, ¿no? De los integrantes de la pareja. ¿Por qué? Porque si tú me dices, mira, no, era una relación complicada, una relación como le dicen ahora, ¿no? O sea, tóxica, en donde terminamos, volvíamos, bueno, nos tirábamos cosas y después nos reconciliábamos, ¿no? Yo te diría, bueno, ahí, por supuesto, hay una dependencia emocional que no es sana, ¿no? Y que responde a cosas que cada uno tiene que solucionar en su interior, ¿no? En ese caso te diría no, porque es como que no te va a sumar y quizás a veces las personas tienen como la fantasía, porque lo veo mucho en mis pacientes, es como que no sé, llevamos 5 años en una relación y siempre es como cíclico, ¿no? Y es como una historia, el día de la marmota, ¿no? Entonces, es una historia que se repite una y otra vez. Entonces, a veces la persona está esperando que la historia tenga un final distinto, ¿no? Y el trabajo es posible que esa historia tenga un final distinto, cuando además no depende solo de la persona, ¿no? O sea, tendrían ambos que vivir un proceso de transformación, ¿no? En donde podamos llegar a vivir una relación más sana, ¿no? Entonces, no te diría sí o no, te diría depende de, ¿no? Para que sí, ¿verdad? Para que tú puedas tener una relación con tu expareja, yo creo que ambos tuvieron que haber vivido o llegado de forma adulta a la aceptación y a la gratitud de lo que la relación ofreció y a la aceptación de lo que se rompió, ¿no? Pero una aproximación más adulta, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos esto en nuestra salud, en nuestro bienestar? Lo primero que tendría que decir es que tenemos que entender que nosotros somos un todo, pero que estamos conformados por distintas dimensiones, ¿sí? Pero esas dimensiones están íntimamente relacionadas, ¿sí? Entonces todo lo que pasa en nuestra mente y todo lo que pasa en nuestras emociones definitivamente puede llegar a afectar nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo siempre va a intentar solucionar las situaciones que nosotros no hemos podido solucionar en el afuera, ¿sí? Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, tú dices, bueno, el cuerpo termina siendo un aliado, o sea, a veces nos peleamos con el síntoma y no quiero tener esto y me salió esto y no quiero tener esta enfermedad, pero la realidad es que la enfermedad o el síntoma te está trayendo una información que es importante para ti visualizarla. Entonces,
¿Me puede afectar? Sí, claro, claro que te puede afectar. No en todos los casos. Estoy diciendo con esto que entonces todas las personas que rompen una relación se enferman. No. Pero si hay una separación que es muy abrupta, ¿sí? Y te impacta en lo emocional de manera profunda, es probable que sí, ¿sí? Ahora, ¿cómo, o sea, cómo pudiera ser esa afectación física? Va a depender de cómo la persona viva el proceso, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, eh, que una mujer que tuvo 30 años de casada, que dejó su trabajo, su profesión, no se desarrolló más profesionalmente y depende económicamente de su pareja, eh, esa separación la va a vivir también como una separación de un medio de sustento, ¿sí? Suena un poco feo, pero en lo arcaico, o sea, en lo biológico, en la supervivencia, es así. O sea, esta persona me sostenía y ya no está. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, entra ahí un miedo a la carencia, ¿sí? Y ese miedo a la carencia, bueno, pudiera generar una afectación a nivel hepático, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo eso que una persona que también tenía una relación y de repente cortó la relación para iniciar una relación con una persona más joven, más atractiva o de repente más sexy, ¿no? ¿Cómo impacta eso en esa persona, ¿no? Entonces de repente esa desvalorización va más hacia la parte sexual, entonces de repente encontramos quizás una disfunción a nivel sexual o de repente encontramos alguna afección a nivel de los genitales. ¿Sí me explico? O sea, dependiendo de cómo la persona viva o desde dónde o cómo, o sea, cuál sea el significado que le dé esa persona a esa ruptura, va a ser hacia dónde pudiera ir la afección física o la enfermedad, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, no quiero decir con esto que todas las personas que terminan una relación se van a enfermar, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta factores, ¿no? O sea, cuánto duró la relación, ¿sí? No es lo mismo que romper una relación con una persona con la que estuviste un año que romper una relación, un matrimonio de 35 años, no es lo mismo, ¿no? Cuáles son tus recursos emocionales, viviste separaciones anteriores, desarrollaste estrategias para enfrentarte a eso en el pasado. Sí, o sea, hay un montón de cosas ahí que tomar en consideración. Lo que sí es cierto es que siempre hay que intentar resolver de una forma sana este tipo de procesos emocionales. En tu experiencia profesional como psicóloga y además con tu formación como bioterapeuta, ¿cómo has ayudado a tus pacientes a superar estas heridas emocionales causadas por ese amor no correspondido? Bueno, si la persona, hablando desde el punto de vista, bueno, pues venimos un poco tocando el tema de la biodescodificación, si hay una afección física, un síntoma, bueno, utilizamos el síntoma para trabajar, ¿no? Fantástico. Pero en general, bueno, vamos a trabajar sobre el duelo, ¿sí? Sobre si puede haber no sé, una depresión reactiva a la separación o un trastorno ansioso reactivo a la separación. Eso todo lo vamos a trabajar desde también la parte más psicoterapéutica, ¿no? En donde, bueno, lo primero es tener una actitud compasiva con la persona, ¿no? Acompañarlo en la expresión de sus emociones, validar sus emociones, ¿no? Que cuente su historia todas las veces que sean necesarios, que uno está aquí para escuchar. Creo que también es importante ayudar a la persona a tener una visión más realista del nivel de responsabilidad compartido que hay en la separación. Es decir, no fue culpa de él ni fue culpa mía. O sea, éramos dos personas, ¿verdad? Que teníamos un proyecto juntas y que cada quien tenía que poner 50%, ¿sí? Entonces, nadie podía poner más de eso. Entonces, bueno, lo que pasó o sea, es responsabilidad de ambos, de alguna u otra forma, ¿no? Otra cosa que también es importante que trabajemos cuando vamos avanzando en el proceso es un poco como apoyarlo en la reconstrucción de un plan de vida, ¿no? Porque evidentemente tu plan de vida cambia, ¿sí? Era un plan
en donde yo venía, o sea, tenía a una persona adicional, ¿no? En donde, bueno, había que elegir una vida para 2 personas, ¿no? Había que, o sea, todo desde ese lugar de la pareja, ¿no? Ahora bueno, es un plan de vida que solo, en donde solo estoy yo, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo esto que tiene que ver con motivar a la persona a volver al ruedo, ¿no? A volver a conectar con los otros, a volver a conectar con la alegría, ¿sí? Con el entusiasmo. Em, sí es cierto que de repente en mi formación, a mí me gusta tratar de tener un abordaje integral, ¿sí? Y por eso un poco me ha gustado formarme en algunas terapias más complementarias. Bueno, me gusta, independientemente del motivo de consulta, oye, que las personas puedan entrenarse en relajación, ¿sí? Que las personas puedan trabajar, desarrollar autoconciencia, que la persona se pueda apropiar de su proceso, ¿sí? Em, Hacer actividades de visualización también es algo que nos puede servir. Y bueno, podemos hacer actividades psicomágicas, por ejemplo, trabajar con algún ritual, con alguna carta, que, que quizás le podemos dar este abordaje mágico, claro, más energético, pero bueno, también le damos un abordaje más psicológico en donde, bueno, estamos trabajando con el inconsciente desde lo simbólico, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, hay que ir como a lo que cada uno desde su lugar necesita. ¿Cuánto tiempo puede llegar a este duelo, ¿no? Este tiempo para poder procesarlo, poder sanarlo? ¿Cuál es el tiempo prudencial que una persona puede llegar a estar atravesando? Bueno, la realidad es que no todo el mundo es distinto. O sea, todas las personas son distintas y decir un tiempo, eh, de repente no, de plano, si alguien viene y me pregunta, ¿cuánto tiempo me va a durar sentirme así? No puedo decirte, ¿no? Puedo quizás hacer una aproximación en función de lo que voy viendo en la persona, ¿no? De la historia de la persona. Si tuviera que decir, en general, pudiera decir que entre unos meses y un año es lo que debería durar un proceso de duelo, ¿sí? Bueno, no es fácil afrontar este periodo sin el apoyo de amigos, familia, y es importante acudir a un profesional cuando no podemos solos. ¿En qué Ujú. redes sociales tenés presencia o cuáles son tus redes sociales donde podemos establecer contacto? Bueno, yo tengo una cuenta en Instagram, sí, yo no soy es decir, no soy muy activa desde el punto de vista de las redes sociales. Así que generalmente mis pacientes me suelen contactar por WhatsApp, ¿sí? Pero tengo una cuenta en Instagram, que se llama Biopsicoconciencia, ¿sí? Que, bueno, por supuesto ahí hay información de las cosas que hago, de las terapias que ofrezco, ¿no? De algunos datos de interés, ¿no? Cosas muy interesantes que le pueden aportar a las personas, ¿no? Pero bueno, básicamente por esas dos vías se pueden comunicar conmigo. Dubraska, ha sido un placer que puedas compartir tus conocimientos en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Vanina, por la oportunidad, muy contenta. Em, bueno, me sentí muy cómoda contigo. Me encantó la introducción y el cuento de la historia del Principito, así que eso me lo llevo. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Espero que esta información que compartí desde mi experiencia sea útil para las personas que están viviendo este proceso tan desafiante emocionalmente. Gracias a ti. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast y de los conocimientos de la licenciada Dubraska Pineda. Los invitamos a más contenidos de psicología contigo en nuestro sitio web, lamenteesmaravillosa.com.